Conságrate a Dios todos los días. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, y pon todos tus planes a los pies de Jesús. Devoción matutina para adultos, Así es Dios, en la voz de Jorge Cruz. Bienvenidos. Hoy es 24 de marzo y lleva por título El Dios de la paciencia y la consolación. El texto bíblico con el cual meditamos en esta mañana lo podemos encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 15, verso 5, y dice lo siguiente: El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La Biblia enseña que Dios es paciente. Lo podemos ver en Éxodo 34, versículo 6, en Romanos 2, versículo 4, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esto quiere decir que Dios tiene capacidad para esperar sin desesperarse, para soportar y padecer sin alterarse, que es tolerante con nuestros errores y que no se acelera a la hora de actuar. No sé tú, pero yo estoy muy agradecido por eso. Es uno de los retratos de Dios que más me impactan. La Biblia también enseña que Dios es la fuente de la paciencia. Esta noticia me gusta más aún que la primera. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos a un Dios que sea paciente con nosotros, sino también necesitamos nosotros desarrollar paciencia, lo cual no nos es natural. La paciencia es un fruto del Espíritu, como lo cita Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Y si no estamos en contacto diario con el Espíritu de Dios, terminamos cometiendo muchísimos errores, ofensas, intolerancia, pleitos, discusiones, cuyo origen está en nuestra impaciencia. Dios, el originador de la paciencia, nos da la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades de la vida y de las relaciones humanas, con valor y sin quejarnos. En Él encontramos fuerza para esperar con tranquilidad lo que nos ha prometido. Gracias a Él podemos detenernos a hacer una oración antes de actuar y evitar así una aceleración de consecuencias desastrosas. Un Dios que es paciente y que al mismo tiempo nos da paciencia es exactamente lo que necesitamos. Qué interesante que Pablo ponga en el mismo retrato de la paciencia de Dios el retrato de su consolación. Dios es el Dios de la paciencia y también de la consolación. Para mí, esto tiene todo el sentido del mundo, puesto que, en mi experiencia, muchas veces he cometido errores por falta de paciencia y después he sentido la necesidad de ser consolado del fracaso o el dolor que esa impaciencia me produjo. La consolación de Dios es esa ayuda que nos permite disminuir la intensidad de los sentimientos de culpa. Es un consuelo que llega justo a tiempo. La vida cristiana sería un permanente martirio si Dios no supiera consolarnos. ¿Qué tal si intentamos ser más pacientes con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de iglesia y con todas las personas con quienes nos relacionamos? Recordando cuánta paciencia tiene Dios con nosotros, ¿qué tal si la aplicamos a nuestras relaciones y, además, estamos pendientes de llevar consolación a alguien para disminuir su dolor? Querido amigo, querida amiga, en esta mañana el retrato que nos presenta este devocional y la palabra de Dios es que tenemos un Dios paciente, pero además consolador. Un Dios que cuando con tu impaciencia cometes errores y te llevan al fracaso, a la frustración, al dolor o a pérdidas inclusive, Dios está ahí para consolarte. Por eso es tan importante que tú y yo todos los días pidamos paciencia de lo alto, de la que Dios tiene, no que nos ayude a generar paciencia, porque si nos ayuda a generar paciencia, lo único que obtendremos serán prueba tras prueba para que tu paciencia crezca. Yo deseo de la paciencia de Dios y deseo de la consolación que solo Dios puede dar a cada ser humano y que me ayude a ejercitar esa paciencia que Él me ha dado y que también pueda llevar consolación a aquellos que la necesitan. ¿Te gustaría hacer eso? Entrega tu vida a Dios y sé paciente para que Él te pueda consolar con su amor y su fe y sobre todo su redención. Oremos. Amante Padre, cariñoso Dios, en esta mañana queremos agradecerle por
ese amor tan grande que nos tiene, pero sobre todo por su paciencia y por la consolación que nos da cuando nuestra impaciencia nos supera. Es por eso, querido Dios, que necesitamos de usted. Es por eso, querido Dios, que le amamos. Es por eso que le aceptamos como ese Dios paciente y consolador que necesita nuestra vida. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias, Padre, por tener tanta paciencia y tanta consolación cuando nos equivocamos. Y todo lo pedimos en el nombre de Cristo, a quien le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día en compañía de Cristo.